hermano, no sea tan severo. ¡Pum! Se le da un espadazo para que muera el hombre de pecado y para que salga la nueva criatura. Está allí asfixiada, agobiada por todo ese mal. Y a pesar de que hemos visto pasar muchas personas por nuestro ministerio, qué bueno que hay hombres y mujeres que tienen ese don de Dios de poder ir y ayudar a otros a salir de su oscuridad, ¿no? Y qué bueno que lo que decía antes un poco mi esposa, de que el mal está en nosotros, como decía el apóstol Pablo en Romanos 7:19, no lo busque, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso es lo que hago, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y la ley viene para mostrarnos nuestra calidad de humanos caídos, porque si no hubiese ley, seríamos todos, pues no sabríamos que teníamos pecado, pero al llegar la ley nos hace ver nuestra condición pecaminosa. Y esta es la ley que encuentro en mí, que queriendo yo hacer el bien, no puedo. ¿Te ha pasado que a veces quieres hacer las cosas bien y algo sale de ti y lo haces mal y la embarras 3 veces? ¿Te ha pasado? Pues lo que está diciendo aquí el apóstol es una lucha interna que tú tienes que vencer por tus propios medios. Yo puedo acompañarte en tu aflicción, puedo estar a tu lado en los momentos difíciles, cuando te duele la guatita, y en vez de callarte, lo que tienes que ir al responsable y decir, hermano, estoy tentado, me duele la guata, y el hermano arroja luz sobre tu vida. Lo que no puedes es seguir ocultándote en las tinieblas. Entonces tú eres el que tiene que ir viendo tus debilidades, tus fortalezas y mostrarlas a los que están como ayos tuyos, que son como bastones que te van a ayudar a pasar tu valle de sombra, a luchar contra tus gigantes. Pero eres tú el que tiene que poner el 99.9%, hermano. Y nosotros estaremos ahí para ayudarte, para guiarte, para que seas un hombre de bien. Y Pablo pues hace eso. También he visto que miren, hay todo tipo de males. Hay males internos, hay males externos, pero uno de los problemas más graves yo creo que es el interno, porque es el que te seduce a hacer quizás lo que no quieres. En tu mente quieres hacerlo bien, pero luego tu carnalidad te lleva a hacer lo malo. A mí me gustaría que todas estas personas que salen de las tinieblas a la luz, luego aquí hay un refrán que dice el piojo resucitado, que no se levanten piojos resucitados, hermano, que se envalentonan cuando ya están arriba y ya piensan que ya soy libre, ya soy mayorcito y me mando yo solo. No, hermano, la leva es simplemente un llamado, es una palabra que se usa para hacer un llamado, como hizo Salomón, que llamó al pueblo a la leva, y la leva significaba trabajo forzado. Es decir, el rey mandaba al pueblo a construir los templos, las casas, la ciudad, es decir, era un llamado a sobreesforzarse, no era un llamado de esclavitud, eso hay que separarlo. Era un llamado para que la gente entendiese que la reconstrucción de lo que se iba a hacer tenía que ser rápido, tenía que haber renuncia, tenía que haber diligencia, porque era necesario levantar el país. Y también dentro de ese leva estaba lo que era la parte social de construcción, y también estaba la parte de leva de reclutamiento, que era también pues para defender las murallas de la ciudad, porque una ciudad sin ejército, un reino sin ejército, pues estamos perdidos. En cuanto viene el enemigo, pues... Ahora, cuando Salomón hace el llamado, estuve leyendo que producía un descontento, porque el llamado del rey, Salomón, al hacer el llamado a leva, era una obligación para todos. Y el pueblo que estaba en sus quehaceres, pues se sentía molesto porque ahora el rey viene a decirnos lo que nosotros tenemos que hacer cuando yo estoy haciendo mis cosas. Mire, el llamado del rey es el mismo en todas las épocas y en todas las edades. Él sigue llamando a leva, a vencer el mal.
Un llamado a leva es a que seas un soldado de Jesucristo. Un llamado a leva es a venir al reclutamiento de los siervos del Señor. Estaba buscando cuando el Señor iba y les preguntaba, ¿qué hacéis todo el día ahí sentados? Es que nadie nos ha contratado. Venid a trabajar en mi viña porque ya los campos están preparados. Pero claro, al hacer el llamado a la leva, pues traía incomodidad a aquellos que estaban haciendo sus cosas. Y eso pasa, es común que pase entre nosotros. Cuando se hace un llamado al ayuno, yo porque tengo que estar ayunando. Siempre hay, cuando se hace un llamado al sobreesfuerzo, al trabajo intensivo, a la evangelización, al discipulado, a la congregación, a las campañas, a cualquier acción que nosotros vamos a elaborar para ir venciendo el mal, algunos siempre están en descontento. Por eso hablo de que cuando el Señor nos levante y nos ponga con el escudo en la espada, no seamos piojos resucitados, hermano. No somos nada, absolutamente nada. Eso hay que entenderlo. Somos siervos de Dios por su gracia. Eso no sé si me llegas a entender lo que te estoy diciendo. Nada es nuestro, nada. Pero claro, en cuanto se levanta el ego, que muchos no lo ven que lo tienen, pero está ahí, ya empiezan a mirar a los demás por encima de los hombros, a creerse el hoyo del queque y en fin, todo ese tipo de cosas. Pero esa no es el espíritu de Cristo, hermano. No lo es. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Y la leva es un llamado a la guerra contra el mal. Por eso digo que hay un mal que es externo y hay un mal que es interno. El mal externo es el que te ofrece situaciones, formas para que contradigas la voluntad de tu padre. Si alguien dice, tu papá te dijo que estés a las 10 en casa. No, hermano, ya tenéis 16, vamos a carretear. Estás desobedeciendo la ley de tu padre. Claro, terminas el carrete y luego llegas con el temor a casa a ver qué te va a decir tu papá. Llegas con las orejitas un poco gachas. Luego te envalentonas y ¿qué te crees? Y ya te lo pasas a llevar la autoridad de tu padre. Eso es lo que les pasa mucho en el Señor, hermano. Que empiezan a tener privilegios y situaciones y se olvidan que la mansedumbre y la templanza y es parte del carácter de Cristo, hermano. Y no puede estar en nosotros el estar por encima de, porque no es del Espíritu de Cristo. Siempre siendo humilde. Como decía Pablo el jueves, creo, me hice siervo de todo para alcanzar a muchos. Eso requiere callarte. Eso requiere ser humilde. Porque te digo algo, hermano, y te lo digo con autoridad. En cuanto nos ponen una medalla, empezamos a ver hacia abajo. No va por ahí la mano. Entonces la guerra contra el mal está en niveles también. Hay niveles de maldad. Aquí los jóvenes cuando llegan dicen, no, yo era atracador, yo asaltaba banco. Y el otro pobre infeliz que solo le robaba a la mamá se sentía ahí el patito feo. Hay niveles. Pero estás peor tú. Capaz de matar a alguien por dinero. Capaz de destruir a tu familia por droga. O sea, hay mal externo, como decía el apóstol Pablo, de fuera conflicto y de dentro temores. Pero en esos temores también está el mal, porque el mal se forja aquí. ¿Cuántos dicen amén? Sube del corazón, viene un deseo, maquino ahí, como premedito lo que voy a hacer y luego actúo. Y no, hermano, la posición en la que un siervo se tiene que mantener es siempre sujeto a Cristo. Yo cuando veo que alguien ya no tiene síntomas de Cristo, ya me empiezo a preocupar, porque a mí no se me va a sujetar. No se me sujeta. Pero si veo que está Cristo en él, sí se me va a sujetar, porque está bajo autoridad, como yo estoy bajo autoridad. Cuando veo que ya no hay sujeción, digo, le falta a Cristo. Ya hay algo ahí que empieza a oler mal. Sujetos los unos a los otros. Amén. Bueno, habiendo entendido esto, quiero hacer un llamado a leva.
Quizás ya se empezó a predicar, como dijo mi esposa, por muchos lugares. Es el lema del Congreso de este año, donde se va a ir hablando nuestro presidente, pues por todos los países donde se hagan congresos, pero en las congregaciones también tenemos que hablarlo. Y qué bueno que tengamos este mes de enero para proclamar leva. Y leva es un llamado al servicio de la obra de Dios, porque hay muchas construcciones que levantar. Eres una construcción, eres un templo santo para Jehová, y eso el Señor lo quiere reconstruir, y necesitamos hombres y mujeres dispuestos a dar la talla. Un llamado a leva es un trabajo esforzado, no es un trabajo de como cuando le echaban la pena de cárcel a alguien, le ponían una bola en el pie y tenía que andar todo el día rompiendo piedra. No es eso, es un llamado al sobreesfuerzo, al estar siempre vigilantes, a hacer vigías, a velar por la obra de Dios, a velar por las almas. Es un llamado a reclutar a hombres y mujeres para ir a evangelizar, para reconstruir vida, para extender la obra del Señor, porque la luz tiene que avanzar. ¿Cuántos dicen amén? Y allí donde vayas tienes que ser luz. Y quiero hacer un paralelismo. Yo hice el servicio militar. ¿Alguien aquí ha hecho el servicio militar? Bien. ¿Tú hiciste el servicio? ¿Cuál es tu nombre? Eduardo. ¿Cómo supiste que tenías que ir al servicio militar? Por la edad, pero ¿cómo? Te llegó un comunicado, y ese comunicado te hacía un llamado. Bien, quiero hablar sobre el llamado. La similitud que quiero hacer, el paralelismo, es sobre el servicio militar, que es un poco parecido a leva, y el mismo llamado en el Señor. Cuando yo hice el llamado militar, yo tenía una vida propia, una vida común y corriente, en la que vivía con mis padres, tenía mi pequeño trabajito, salía al barrio, esto y lo otro, y me llegó una carta, como dice ahí el hermano, una carta que dice: el señor Juan Carlos Arija, ha sido usted llamado a servir a su país. Claro, ese llamado era irrefutable, o sea, no podía decir no. Algunos buscan la vuelta, ¿no? Dicen: no, yo soy paticorto, el otro estoy enfermo, yo soy objetor de conciencia. Siempre buscan la vuelta al llamado. En Cristo es lo mismo. Cuando se hace un llamado, no sé, yo tengo 2 burros, me acabo de casar, siempre hay excusa. Pero fíjate que cuando te hacen el llamado, si tú no vas, si tú no te presentas, ¿en qué te conviertes? En un desertor. Y un desertor es algo que nadie quiere ser. No, yo un desertor, no, yo quiero ir. Bueno, yo me presenté, y el llamado fue, creo que se hace entre los 18 y los 20. ¿Y por qué se hace el llamado? Porque el país necesita soldados, necesita hombres y mujeres que estén dispuestos a defender al país. Es una cuestión de lógica. Todos los países tienen sus soldados. Imagínate Israel si no tiene soldados, tanto el día tirándole misiles. Tiene que tener una fuerza que repele todo ese mal que viene contra ellos, toda esa muerte y destrucción. Pero sí sé que Jesús, cuando empezó su ministerio, empezó a proclamar la leva. Él iba y les decía: seguidme y os haré pescadores de hombres. Y ellos al instante dejaron las redes. Ellos oyeron el llamado a la leva, y ellos entonces, dejando automáticamente las redes, a su padre, a su familia, dice que le siguieron. Mateo estaba sentado en un lugar y le dijo: sígueme, y el hombre al instante dejó lo que estaba haciendo y se fue a seguir al maestro, porque era el maestro el que le llamaba. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Hermanos, fuimos llamados para esa buena profesión. Vamos a dejar ya de seguir siendo malhechores. Vamos a dejar ya de seguir siendo herramientas en las manos del enemigo.
Porque te digo algo, tú en las manos del diablo eras muy eficaz. Destruías familias, destruías salud, destruías todo lo que tocaba, hasta tu propia vida sin darte cuenta. Porque si razonaras un poco lo que haces, incluso, ¿has visto esto? YouTube, creo que fuman una cuestión y empiezan a hacer bolitas. ¡Ay, qué lindo! Yo también quiero hacerlo. Pero conversa un poco con tus pulmones, hombre. A ver qué te dicen tus pulmones. Y te van a decir, deja de intoxicarme ya. Me estás matando. Todo lo que tocábamos era destructivo, hermano. Pero qué bueno que ahora en las manos de Dios somos herramientas para bendición, para edificación, para restauración. Mis manos ya no son usadas para hacer el mal. Mi boca ya no es para hacer el mal, para mentir. No, ahora somos herramientas de Dios. Por eso dice Timoteo, hermano, pelea la buena batalla de la fe. La fe que Dios ha puesto en ti por su amor, por su gracia, lo que te ha hecho creer, porque el Espíritu Santo te toca y entonces se manifiesta la fe de Dios que te lleva a creer y luego a actuar en las buenas obras. Pero aquí está hablando a la cual asimismo fuiste llamado. ¿Cuántos han sido llamados por el Señor acá? A ver, esas manos en alto. Bien, hay harto. Yo pregunto en esta mañana, ¿para qué has sido llamado? ¿Para sentarte aquí en la iglesia los jueves y los domingos? Bueno, ya soy salvo, Señor, ahora ministrame. Jueves y domingo. ¿Para qué nos llama el Señor, hermano? Nos llama a ser salvos, a echar mano de la vida eterna, pero somos instrumentos en sus manos, eso hay que entenderlo. Da igual que estés en Remar o estés en tu casa o estés en Honolulu, da igual. El asunto es que eres herramienta de Dios en sus manos y allí donde estés tienes que hacer el bien. Echar hacia atrás las tinieblas. No permitir que la corrupción avance si tú estás allí, porque ¿qué es lo que hace la sal? Vosotros sois la sal del mundo. La sal produce sed, no permite la corrupción. Cuando alguien venga a fumar al lado tuyo, le dice, no, hermano, yo soy sal. Así que no hagas eso. O sea, tú no permites. Pero si las cualidades de la sal no están en nosotros, ¿para qué sirve? Sino para ser pisoteada por los caballos en el muladar. Pero si la sal produce sabor, ya no permites el mal a tu lado, ya no permites la corrupción. Éxodo 3:4, voy a leerlo rápido. Dice, viendo Jehová que él iba a ver, hablando de Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 4, le llamó Dios en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí, y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios se presenta delante de él y dice, yo soy el Dios de tus padres, para que sepa. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esto es interesante también. Muchos son capaces de enfrentar a Dios y blasfemar contra él porque no disciernen ni ven nada. Pero te digo algo, hermano, en cuanto tú veas, cuando disciernas, cuando te toque estar en una actividad donde tu espíritu y tu alma sepa que eso es de Dios, mirarás con temor. Te lo digo por experiencia, cuando allí el predicador hablaba, yo estaba en la esquina y al principio no me enteraba porque era todo luz, todo tinieblas, pero cuando ya la luz empezó a avanzar y me iba llegando a aquellas palabras del predicador, yo digo, aquí algo está pasando. Y entonces viene el temor porque sabes que tu espíritu sabe, el Espíritu de Dios toca tu espíritu y sabe que algo está pasando, y entonces dice, entonces cuando tienes esa ¿cómo se dice? Esa primera comunión con Dios, tienes una revelación de su deidad y entonces se produce el temor. Y él cuando oye esas palabras y Dios le habla, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios.
Él no sabía, él estuvo no sé cuántos cientos de años, cuántos años estuvo viviendo en Egipto con dioses paganos y la cultura de Egipto. Él se crió allí. Pero cuando tuvo un encuentro personal con el Señor, empezamos a cubrir nuestro rostro. Entonces Dios le habla y dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Fíjense ustedes que Dios ve la maldad que estaban haciendo con su pueblo en la esclavitud. Vio, y por lo tanto Él usa a un hombre para ir a hacer la voluntad de Dios. Dios está viendo tanta maldad, hermano, en el mundo y la maldad se intensifica y aumenta. Y Dios está buscando hombres y mujeres como Moisés. El llamado es el mismo ayer y hoy. Ayer fue Moisés, hoy eres tú. Te llama a la santidad, a quitar el calzado de tus pies, porque lo que vas a hacer es santo. No es obra carnal, no es obra humana, no es obra humanista, ni es obra... es... Dios quiere usarte. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído el clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Cuántos de aquí han clamado alguna vez a Dios en su angustia? Dios te ha escuchado, hermano. No es extraño que estés aquí. Y entonces dice, y he descendido, versículo 8, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereteo, del jebuseo y del jebuseo, que representan el enemigo continuo de Dios. El pueblo de Dios cuando sale tiene que empezar a guerrear contra todos esos pueblos que se habían levantado y habían dominado las tierras que no les pertenecían, que eran tierra de Dios. Y entonces el pueblo de Dios tiene que ir a echarlo. Hermano, cuando Dios te llama es lo mismo. Dios te ha prometido leche y miel, pero tú tienes que luchar tus batallas. Y te vas a enfrentar al eteo, al fereceo, al jebuseo, espiritualmente hablando, que ya no es físico, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra huestes y todo eso. ¿Lo entienden, no? Pero Dios te llama a que salgas a por la leche allí para el lugar donde fluye leche y miel. Eso es algo que tienes que hacer tú. Dios te da las armas, Dios te da las herramientas, pero tú tienes que ir a batallar. Versículo 9, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, también he visto la opresión con que los egipcios lo oprimen. El mal oprimía a su pueblo. Y le dice el versículo 10, ven, por tanto ahora, y luego le dice, te enviaré. Ven, que quiero mostrarte mi poder, porque te voy a enviar para que saques a Egipto de mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió, ¿y quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? O sea, ese tipo de preguntas siempre están, ¿y quién soy yo, Señor, si yo no sé ni escribir, y yo no sé, no tengo ni... No importa, hermano, si Dios te llama, aleva a luchar contra el mal, a que hagas retroceder el mal en tu vida, para que hagas retroceder el mal en alrededor tuyo, tú tienes que decir, Señor, henme aquí. Y Dios te va a dar el bastón, te va a dar el palo, la autoridad, para que empieces a gobernar y a hacer. Amén. Números capítulo 1, versículo 1. Es decir, a Moisés le dice, ve, que te voy a enviar. Jesús hizo lo mismo con sus discípulos, les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y luego en Mateo 24 los envía, los discipula y los envía. Y el servicio militar es lo mismo, hermano. Te hace un llamado, te guste o no te guste, lo entiendas o no lo entiendas, te apetezca ir o no te apetezca, tienes que ir. Números 1:1 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por su familia, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas, de 20 años hacia arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, lo contaréis tú y Aarón para sus ejércitos. Entonces aquí vemos cómo Moisés
hace un llamado a leva, a formar un ejército, a formar hombres y mujeres para la guerra, para defenderse del enemigo, para enfrentar batalla. Y dice de 20 años para arriba. De 20 años para arriba, ¿cuántos hay aquí? De 20 años para arriba. A ver. Bueno, de 20 a 40 vamos a poner. De 20 a 40. De 40 para arriba se salvan. Ah, mira, son menos. Parece que tenemos adultos mayores aquí. Puros adultos mayores. Bueno, el punto es que hace un llamado a leva. Un llamado a la guerra. Yo en mi casa, en la finca, siempre digo, miren, tenemos la fea costumbre de que cuando hacemos un llamado a las reuniones por la mañana, nosotros vamos, pero nuestros hijos no. Somos capaces de levantarnos a las 7 de la mañana, vestirlos, arreglarle su maletita, darle su colación y enviarlos al colegio. Tienes que ir al colegio. Pero cuando se hace un llamado a leva, para que estén en las reuniones del Señor, para que se instruyan en la palabra de Dios, parece que nos entra flojera. Tienes que aprender a llamar a tus hijos a leva, les guste o no les guste, es un llamado que hace el Padre. Así como levantas a tus hijos a las 7, levántate que tienes que ir al colegio. Cuando ves que no se levanta, ¿qué hace? Subes el tono de voz, levántate. El niño por obediencia se levanta, ¿sí o no? También tenemos que llamar a nuestros hijos a leva, para que se formen como soldados de Cristo. Yo tengo 2 de mis hijos en España, y yo prefiero tenerlos aquí, pero le he dicho leva, a instruirse, a destetarse. Y tienen que aprender. Pero en cuanto llamamos a levas a nuestros hijos, nos entra la flojera. Y tienes que ponerte en autoridad y ejercer autoridad sobre ellos, hermano. Así como ejerce dominio sobre el pueblo que te ha tocado, y pedimos y exigimos responsabilidad también para nuestros hijos naturales, como para nuestros hijos espirituales. No vemos a alguien en la comunidad que ya empieza a flojear y a tirar, Entonces el responsable viene y le amonesta, le dice, hermano, ¿qué te pasa? Hay una amonestación, te llamo a la responsabilidad, te llamo al sobreesfuerzo, te llamo a que te levantes y te afirmes sobre tus pies. También para nuestros hijos. Después del llamado, cuando a mí me llamaron en el servicio militar, después de eso, ¿sabes qué vino? La instrucción, el adiestramiento. Yo no sabía dónde iba. Yo dije, bueno, ya me llamaron, tengo que ir. Así que mi mamá, con mucho cariño, me mandó una maletita pequeña, un 4 trapitos. Yo iba con mi pelo largo, mi arete, mi camisa de Iron Maiden, qué sé yo, las zapatillas rojas, pantalones pitilla. Y llegué allí. Y ahí había todo tipo de monstruo marino. Metaleros, en aquella época no había reggaetoneros, gloria a Dios. Metaleros, hippie, había de todo. Era una mezcla de personas, de personalidades diferentes. Y cuando llegas, te hacen poner en fila, te hacen pasar y te dicen, esa ropa no, aquí no va. Te sientan en una silla. No importa que tengas el pelo rojo, amarillo, largo, corto, da igual. Y te empiezan a pasar la moto. Y todos pelados. No, es que llevo 20 años con esta trenza. Cuando nosotros le decimos, hermano, aquí no usamos arete. No, hermano, llevo 20 años aquí con mi arete. Allí te quitan tu personalidad mundana. Te dicen, ya no eres tú el del mundo, ahora eres un soldado. Resulta que en Cristo ahora todo el mundo puede ir a su pinta. A su pinta. No, si el Señor mira el corazón, dice. Ya, pues vengamos entonces en pelotas a la iglesia. A que no entra. A que no entra. A que no te entra. Dices tú, no, hermano, ¿cómo voy a venir yo así? Eso es inmoral. Pero el Señor ve el corazón, hermano.
No, ahí tiene que haber una actitud, en la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de conducirte, en todo, hermano. Y digo eso de andar en pelotas porque hay una iglesia en Estados Unidos que es nudista. ¿Qué les parece? Imagínense el mal cómo ha avanzado hasta dentro de la iglesia. Una iglesia nudista. O sea, a mí no me entra. Yo no sé cómo, pero a mí no me entra. Bueno, el asunto es que estaba ese mar de personas, llegan y los pelan a todos y pasan por la segunda fila y le entregan los pantalones, la chaqueta, ¿cierto? Los calcetines y te dicen, cuando te vayas tienes que devolverlo. La gorrita de soldado raso y ya, adiós personalidad. Allí era un mar de diferentes personas y luego había un mar de solamente una persona que eran los soldados. Yo pregunto, hermano, ¿en Cristo debería ser igual o no? O el Señor nos llama así como, venga, todo el mundo bueno. No. Entonces Dios te llama, si Dios te llama a la visión, Dios te va a dar la provisión. El servicio militar te llama a la visión y te provee de ropa, comida, cama y pistola y todo. Te provee en base a lo que ellos ven. Hay una visión y te provee para esa visión. En el Señor es igual. El Señor te muestra la visión y luego nos da la provisión. Como subió Paolo al Facebook. Qué bueno es mi Dios que nos da todo esto. Dios da provisión para que nosotros podamos seguir desarrollando la obra en todos sus aspectos. Y así en todos los lugares. En ese adiestramiento ya no te levantas a la hora que quieres, ni te acuestas a la hora que quieres, ni vistes como quieres, ni comes cuando quieres. Los que han hecho el servicio militar saben lo que estoy hablando. Hay un horario para levantarse, un horario para la instrucción, un horario para formarse, un horario para ir a desayunar, un horario para los trabajos. Es decir, te forman horarios. En el Señor todo el mundo es light. Te levantas cuando quieres, comes cuando quieres horas, cuando quieres... Si el mundo secular nos enseña que hay que levantarse una hora, hermano, estar a una hora, trabajar una hora y comportarte, el mundo secular lo enseña, ¿cuánto no más en el Señor? El llamado a leva nos tiene que mostrar la vida de disciplina que nosotros como soldados de Cristo deberíamos llevar. Pero en cuanto se hace un llamado a leva, ya vienen los malestares. Hay que ir a evangelizar. Hay ayuno. La vida disciplinada del servicio militar lo tenías que hacer. Luego vienen las excusas. No, me duele aquí, me duele allá. Así que el adiestramiento te enseñará a respetar horarios, camas hechas, vestimenta, aseo, formación, ejercicios, trabajo y las órdenes de la autoridad en equipo. Eso es importante. Cuando venía el sargento, el teniente o quien fuera, eso de andar ahí, ¿qué te baja? No. Diga mi teniente. Se están sujetos a órdenes, hermano. ¿Por qué en el Señor no nos sujetamos a autoridades? ¿Por qué? Si Dios ha puesto autoridades en derredor nuestro para que podamos formar un ejército. A ese no me sujeto yo. No, a esa tampoco. O sea, mire, cuando venga la guerra, nos vamos a enterar. Nos vamos a enterar. Estuve leyendo lo que hace Corea del Norte, creo que es. ¿Sabe lo que hace Corea del Norte? ¿Sabe cuánto le exige al pueblo en ese llamado a leva que estén sirviendo al país? 10 años. ¿Sabes cuánto pedían en Chile o en cualquier país de Europa? 1 año. En Corea del Norte son 10 años, es decir, toda la población civil que hay en Corea del Norte te sabe usar un arma y estar preparado para la guerra en cuanto se haga un llamado. ¿Qué te parece? Porque están formados, porque están disciplinados, porque viven en un régimen autoritario, bueno, que nadie quiere, pero están formados. Y los soldados de Cristo los ve, vamos, con la espada en el zapato en la oreja, el escudo, no sé, por allá. Y no se forman ni se visten internamente como buenos soldados de Jesucristo. Marcos 1:12 habla, estoy hablando del adiestramiento, de cómo nos adiestra el Señor.
Marcos 1:12 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Estamos hablando de cuando Jesús, después de ser bautizado en el Jordán, viene el Espíritu Santo y testifica al Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y entonces después del bautismo el Espíritu dice que lo guía, le sopla y lo lleva al desierto. El desierto ustedes ya saben lo que significa, ¿verdad? Soledad, sol, no hay sombra, cansancio, deshidratación. Es un sitio difícil. Dice que el Espíritu sopla al Señor y lo lleva al desierto. Y fue tentado 40 días y 40 noches y dice que el diablo, bueno, le puso un sinfín de pruebas. No vamos a hablar ahora de las tentaciones. Pero a lo que voy es que fue formado. El Espíritu podía haberle soplado o guiado y haberle dicho, bueno, vete al mall y allí sentadito comiéndote una hamburguesa, le hablas ahí a los hermanos. No, lo llevó al desierto porque él tenía que ser discipulado allí como un ejemplo para nosotros. Cuando tú estés pasando tus desiertos, tú tienes que decir, Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? Y te aparecerán las tentaciones, te aparecerá el diablo de una o de otra manera. De repente, no, para los solteros que llevan 5 años solteros, pues le aparece una rubia, está claro, o una morena, o lo que sea. Y ahí te vas a ser tentado, a ver qué hace. La mayoría sucumbe. No, es del Señor, dice. Es del Señor. ¿Y tú qué sabes? Si está siendo adiestrado. Entonces el Espíritu lo lleva al desierto y después de que pasa todas las pruebas, después de que él las pasa, dice que él sale en el poder del Espíritu y ahí entonces recién empieza su ministerio. Cuando vemos a personas que no pasan el periodo de instrucción, que no saben acatar órdenes, que le dices cualquier cosa y se ponen como cabros chicos, no acatan órdenes, no están dispuestos a hacer nada, se escaquean, ellos no han pasado el periodo de instrucción. Y tienes que ser instruido. El Espíritu lo lleva al desierto, es tentado, aprende de las tentaciones y luego ya no va en la guía, sino en el poder. Y aquí hay mucho creyente que no anda en el poder del Espíritu, sino en la guía del Espíritu. No, si a mí el Señor me habla, no importa que te hable. Eso es lo normal. Lo que no es normal es que te hable y sigas en pecado, porque no pasas tus tentaciones. Entonces, para andar en el poder del Espíritu, tienes el periodo de instrucción. ¿O por qué te crees tú que los discípulos estuvieron 3 años con el maestro? Y aún así todos fallaron porque uno le negó, el otro no creía, corrieron para todos los lados, hasta que vino el poder del Espíritu en sus vidas y entonces ellos fueron conforme al llamado, ir por el mundo y predicar el Evangelio. Pero el periodo de instrucción, hermano, es importantísimo. Y tenemos que aprender ahí. Cuando tú pases tus desiertos, estaba leyendo a Juan el Bautista, pero no lo voy a leer porque es un poco largo y se me ha ido el tiempo, que como Juan el Bautista también fue guiado al desierto y allí estaba vestido de pelo de camello y comía leche y miel. Y luego cuando empieza su ministerio empezó a predicar por todos los lados. Pero ¿qué tiene el desierto? ¿Qué tiene el desierto que son instruidos? Bueno, Jerusalén, en toda esa zona es desértica. Obviamente no lo va a llevar a Honolulu, ¿no? Pero qué bueno, simbólicamente hablando, que nosotros aprendamos a pasar nuestros desiertos y en esos desiertos podamos aprender. Uno de los que me costó mucho era no manejar plata. Tú aquí le revisas el casillero a los chicos y todos tienen plata. Todo. ¿Y eso dónde lo has sacado? No, mi mamá me lo dio, dice. Tu mamá, empecé hace un mes que no viene a verte. ¿Ustedes me están entendiendo? A mí me costó un mundo dejar el dinero. Estar trabajando todo el día y ver que otro manejaba la plata y ahí sin un chavo en el bolsillo. ¿Sabes por qué? Porque en cuanto tenía plata, no me compraba una Biblia, me compraba una Coca-Cola. ¿Sabes qué significa eso? Que no sabía administrar mi dinero. Y eso es lo que les pasa mucho, que no saben administrar sus dineros. Tienen hijos y no son capaces de darle las 10 lucas al hijo. No, ellos se compran un sándwich. O sea, al pasar sus desiertos no aprenden, hermano, y todo tiene un propósito, todo está para aprender. Ya tendrás tiempo de manejar dinero. Si en lo poco no has sido fiel, cuando tengas lo mucho, ¿qué harás?
Pero si eres poco, si eres fiel en lo poco, cuando te ponga el Señor en lo mucho, no te arrancarás para el monte. ¿Me entienden? Esos son periodos de adiestramiento. Bueno, vemos cómo el Señor los llama, los instruye, les quita sus ideas y los forma como soldados, y luego dice que son enviados. Y con esto ya termino. Cuando yo terminé mi periodo de instrucción e hice mi juramento de bandera, donde todos estábamos desfilando y estaban todos los comandos, todos los tenientes, y paso al lado de la bandera y ¡pum! Bonito, ¿no? Y después del juramento de bandera, donde ya has sido instruido, luego te envían al lugar de destino donde tienes que servir el tiempo de tu resto de milicia, o haciendo guardia, o haciendo ¿cómo se llamaba? Periodo de instrucción, que salías a tirar bombas y toda esa historia. Eres enviado. En el Señor es lo mismo. Has sido recibido el llamado, has sido instruido y luego eres enviado. En este paso son enviados a sus respectivos cuarteles, donde están todo el año de servicio, donde están haciendo guardias, velando en el cuartel, trabajo, etc. Ahora, ¿qué harás? Es una pregunta que te hago en esta mañana. ¿Qué harás cuando después de haber sido llamado y de haber sido instruido, tengas que ser enviado? ¿Hay algunos que los cambias de casa? No, por favor, allí no, estoy hecho aquí, dice. Cuando ya llevan una casita, le dicen, no, hermano, tienes que ir a abrir otra casa. No, yo no, aquí. Cuando ya te dan una ciudad, pues lo mismo, y cuando te dan un país, lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando eres enviado? Porque en el servicio militar, si eres enviado, eres enviado. No puedes llegar y decir, mire, mi teniente, yo ya estoy formado, no me envíe para otro lado. La pregunta que yo te hago en esta mañana es, ¿estás dispuesto a ser enviado? Pocos amenes. ¿Estás dispuesto a ser enviado después de la instrucción? Hay un hermano que se acaba de ir a Perú. Yo no le dije que fuera, pero quería ir. ¡Qué bueno! Pero va a llegar un momento cuando mejor estés que vas a tener que ser enviado. Cuando ya tienes las riendas de todo calculado, todo controlado, ya no hay temor, tengo esto por aquí, esto por allá, y luego te dicen, no, hermano, tienes que ir allá. Y es una pregunta retórica porque me la hago yo también. ¿Qué pasa si voy a ser enviado? Mi corazón está dispuesto. ¿Qué harás cuando se te asigne un lugar donde vas a poner en práctica todas las obras de Dios? ¿Tendrás que salir de tu país? ¿Tendrás que salir de tu comunidad, de tu ciudad? ¿Qué harías? ¿Estás dispuesto a renunciar a tu ciudad, a tu comodidad, a tu posición? Lucas capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Imagínense que los discípulos, después de haber estado con el Señor y siendo instruidos, les da instrucciones y les dice, bueno, ahora tenéis que ir a echar fuera demonios, a restaurar drogadictos, a restaurar familias, qué sé yo, a hacer cosas impensables. Y los discípulos empezaron a decir, pero yo tengo una barca, Señor, tengo que ir a pescar con mi papá. ¿Tú crees que dijeron eso? Habiendo conocido al Señor de señores y Rey de reyes. Su vida ya cambió total, hermano. Igual que mi vida desde que conocí al Señor ya no pudo ser la misma. Por más que intenté que fuera la misma de antes, no pudo ser jamás la misma, porque la voz de Dios continuamente hablaba a mi corazón y a mi mente y era como un martillo continuo, pum, 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 pum. Ya no pude ser el mismo.
Así que los envía a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis túnica, y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que os recibieren, que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Amén. Hermanos, estos hombres tenían responsabilidades como las puedes tener tú, pero fueron enviados conforme al llamado de Leva y empezaron a destruir el mal. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, dice la Biblia. ¿Y para qué has sido llamado tú entonces? Pues para lo mismo, para deshacer las obras de las tinieblas. Todo lo que sea de tinieblas tienes que estar presente y destruirlo a tu alrededor, hermano, porque hemos sido llamados a eso. Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y hacer creyentes a todas las naciones. ¿Cómo? Discípulo dice. Bueno, por tanto, id y hacer discípulos. ¿Y un discípulo qué es lo que tiene que aprender? a renunciar. Tiene que aprender a renunciar, hermano, y eso no es fácil. Y remar es un ministerio de renuncia, no me digas que no. Renuncia a privacidad, renuncia. Menos mal que podemos decir: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora me toca vivir en este cuerpo, ya no lo vivo como antes, sino lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos, hasta el fin del mundo. Qué bueno que Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Termino con el último versículo, ya no lo voy a deshuesar, sino lo voy a leer. Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, es decir, hay padecimiento, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, el apóstol estaba afligiendo su carne y eran parte de los sufrimientos, porque ya Cristo cumplió su ministerio, pero el darse por la iglesia, por los hermanos y hermanas que tienen que salir, es también es una aflicción, porque tienes que afligir tu cuerpo. Por ejemplo, ayer Nelson se tuvo que levantar a las 5 de la mañana para llevar al hermano al aeropuerto. Estará con sueño igual que la mamá. Hay aflicciones y podía haber dicho: bueno, ¿y por qué no va otro? Y no sé qué. Pero él está dispuesto para todo, porque ya él ha hecho morir su ego, ha hecho morir en él mismo su propia carnalidad, y por bendecir él está dispuesto a ponerse a recibir aflicciones. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen amén? Y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Amén. Él no lucha según su fuerza, sino actúa en base a lo que el Señor le da. Porque si es por nuestras propias fuerzas, hermano, si es por nuestras propias fuerzas, estamos perdidos. Bueno, quizás haya uno ahí que es bueno, pero cuando es la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí,
eso es otra cosa. Y eso debes degustarlo. Eso es degustar la benignidad del Señor. Cuando estás cansado, cuando no tienes fuerzas, cuando ya estás con depresión, de repente el Espíritu te toma de dentro y te le pone sobre tus pies y te viene una fuerza interna que es tremenda, hermano. Porque es Dios actuando poderosamente en ti. Y esta vida de aflicción, hermano, de los que llevamos mucho tiempo en remar, es continuamente perder todo, privacidad. Yo estoy sentado viendo la tele en mi casa y pasan 20 cabros, chu, 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 chu. El otro rompe allá, no sé qué, el otro grita, el otro se cae. Y uno puede decir, bueno, ¿y dónde está mi privacidad? ¿Dónde está mi espacio? ¿Dónde está? Pero es así. Es así. Aflicciones, hermano. A partir de ahora no vamos a decir bendición. Cuando veas a alguien le dice aflicciones, hermano. Dios le bendiga, aflicción. ¿Está bien? Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Bueno, hay tiempos y tiempos también. A veces uno está muy cargado y necesita descansar o respirar. Pero qué bueno que nosotros podamos seguir cumpliendo las aflicciones que faltaron por cumplirse en el cuerpo de Cristo, porque Él por amor a nosotros padeció, le azotaron. Qué bueno que nosotros como miembros de la iglesia del cuerpo de Cristo podamos también seguir padeciendo como padeció el Señor, pero por amor a las almas que están en tiniebla, y esa es nuestra lucha, hermano. Hemos sido llamados a luchar, no a ser prófugos del llamado, no tenemos que acobardarnos tampoco del llamado. Sé valiente.